nadie propone una solución mejor para presionar a políticos, por supuesto, satisfechos con su situación. Porque hoy por hoy la clase política de este país no tiene un solo incentivo para remodelar el sistema que tanto la beneficia. Quizá los candidatos prometerán hacerlo cuando lleguen al poder, pero desde ahí, cuando lleguen, pueden ignorarnos sin costo. No hay reelección, pero sí hay trampolín. Saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de ahí una presidencia municipal y de regreso a la Cámara de Diputados, una y otra vez sin haber rendido cuentas jamás, sin haber regresado a explicar lo que hicieron y por qué, sin haber sido sometidos al escrutinio de los legisladores, de los electores con la capacidad de sancionar o premiar, porque podemos llevar a alguien al poder con nuestro voto, pero no podemos castigarlo si lo ejerce en nuestra contra. Y la clase política ha logrado erigir un muro infranqueable en torno a su alcázar. Saben que tienen una situación inusual porque México es el único país sobre el planeta, aparte de Costa Rica, donde no hay reelección legislativa, una situación inusual y privilegiada que no quieren perder. Los partidos saben que hay demasiados intereses que no pueden tocar. Ya lo decía Tolkien en El Señor de los Anillos, a la seguridad le sigue el peligro, al triunfo le sigue la miseria. Frodo descansa en Rivendell solo para enfrentarse a los orcs en Moria. Aragorn se detiene en Lothlórien solo para después pelear en Helm's Deep. Los mexicanos sí sacamos a los priistas de los pinos para acabar después controlados por estos partidos en el Congreso y en las gubernaturas. México celebra la llegada de la democracia electoral para después acabar paralizado por esa feudalización. Y bueno, así ha sido desde que Tolkien inventó la Tierra Media, desde que México inició la cabalgata democrática. La lucha entre el bien y el mal es una lucha cíclica. El primero tiene que vencer y el segundo tiene que ser vencido día tras día, sexenio tras sexenio, siendo ciudadanos de tiempo completo. Como le decía el mago Gandalf al hobbit Frodo, después de una derrota y un respiro, la sombra asume otra forma y crece de nuevo. Y México sigue siendo un país de sol y de sombras, de luz y oscuridad, de héroes y villanos, de duendes valientes y nazguls malolientes. En la larga travesía mexicana hay cosas sin duda que celebrar. Hoy el presidente gobierna acordonado en Los Pinos en lugar de vivir encumbrado ahí. Hoy algunos periodistas valientes funcionan como un incipiente cuarto poder en vez de vivir amordazados por el poder mismo. Hoy hay candidatos ciudadanos que buscan sacudir conciencias y empujar las fronteras de lo posible. México gana batallas, pero México también pierde batallas, como he venido diciendo. Hay inercias institucionales que lamentar, legados disfuncionales que criticar. Hoy el presidente sí vive acordonado, pero también acorralado en Los Pinos y no logra reducir la violencia que asola al país. Hoy las televisoras continúan chantajeando a la clase política porque no hay una nueva ley de medios que lo impida. Hoy se sigue hablando del Estado de Derecho en México como si existiera. Hoy México es un ejemplo clásico de lo que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz denomina crony capitalism, capitalismo de cuates, capitalismo de cómplices, ese capitalismo que no se basa en la competencia o la innovación, sino en su obstaculización, ese andamiaje de privilegios y posiciones dominantes y monopolios y oligopolios y nudos sindicales en sectores cruciales, esos intereses que los partidos siguen defendiendo. ¿En dónde? En las telecomunicaciones, en los servicios financieros, en el transporte, en la energía, esos nudos que aprisionan a la economía y la vuelven ineficiente, una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico,
Y hoy México está atrapado por esa red intrincada de intereses y privilegios y vetos empresariales que inhiben la construcción de un terreno nivelado de juego, creando así un país que cojea permanentemente de lado, atorado en el subdesempeño crónico por instituciones políticas que no logra remodelar, monopolios públicos y privados que no logra desmantelar, estructuras corporativas que no logra democratizar. Y es lo que el presidente llama un país de ganadores, donde siempre ganan los mismos. Porque este país se sigue repartiendo a pedazos. La política sigue siendo práctica para la extracción permanente, el gobierno como distribución del botín. Bienes públicos que acaban en manos privadas, un sistema de representación que perpetúa clientelas en vez de construir ciudadanos. Ayer con el reparto de tierras, hoy con la entrega, la rifa de Hummers. Ayer con la entrega de plazas, hoy con la férrea defensa de esa tradición. Ayer con la entrega de concesiones, hoy con su renovación discrecional. Ayer con la firma de contratos que benefician a las familias de servidores públicos, hoy con el argumento de que eso es legal, como en el caso de Juan Camilo Muriño, o cosa juzgada, como en el caso de Raúl Salinas de Gortari. No importa el partido, no importa la afiliación política, no importa la afinidad ideológica. Quien llega al poder en México, ya sea del PAN, del PRI, del PRD, piensa de la misma manera. ¿Cómo, cuándo y para quién obtener algo? Para sí mismo o su familia, para su camarilla y quienes dependen de ella, para su partido y los votos que necesitan comprar, y por ello con demasiada frecuencia en este país los puestos públicos se vuelven un lugar para el patrimonialismo. Se vuelven lugares desde donde hacer qué. Obtener contratos, conseguir vales, tramitar exenciones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos, promover a familiares, pagar comidas, obsequiar autos. Las 59 Hummers que rifa el Bester Gordillo son solo un botón de muestra de prácticas continuas, extensas, execrables, pero extendidas. Y por eso, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos no le preocupa gastar más de $1 millón entre noviembre del 2006 y diciembre del 2007 en la compra de bebidas alcohólicas para los altos ejecutivos de la torre. Por eso los gobernadores exigen millones de pesos para sus arcas en las negociaciones del presupuesto, aunque no se vean obligados a rendir cuentas. Cómplices todos en mayor o menor medida de un sistema evidenciado recientemente por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que después de participar en una discusión reciente sobre el presupuesto, sale a decir: no vine por la lana, pero tampoco quiero salir trasquileado. Evidenciando así el concepto mexicano, el viejo concepto mexicano de derechos adquiridos. El derecho típicamente mexicano de vender o heredar o intercambiar tu plaza de maestro por favores sexuales. El argumento de esto es lo que me toca. La práctica común en el sindicato de Pemex, en el sindicato electricista, en el sindicato del IMSS, donde un padre trabajador tiene el derecho adquirido de proponer a un familiar para ocupar la plaza cuando él salga de ella. Ahí está el ejemplo incontrovertible de la gobernabilidad edificada a base de cuotas, la representación entendida como el arribo de recomendados, el país canibalizado por la protección constante de prebendas. Y no solo en el gobierno, no solo en los sindicatos, no solo en las cortes, no solo en la burocracia. El mal de pensar que los privilegios adquiridos deben ser mantenidos a perpetuidad aqueja también a la cúpula empresarial y hace de la impunidad una condición necesaria para el funcionamiento del sistema político. Ahí está: sí, presidente, dice Emilio Gamboa, pálido, nervioso, atemorizado, cuando habla con Carlos Salinas de Gortari. Sí, presidente, dice Miguel de la Madrid, ante las amenazas recibidas de su sucesor que lo obligan
a aceptar su transformación pública en un vegetal.